Bueno, seguimos acá con más programa. Ahora sí la presento, pues ya hizo algún bocadillo que no lo había presentado. Laura Pepe, ella es psicóloga. Tenés especialidades, ahí te las dejo si vos querés nombrarlas, porque yo no me acuerdo de todo, de todas. Acércate al mic. Primera vez en radio, acá sí, primera vez. Primera vez en radio. Ah, bueno, bien. Bienvenida. Primera de muchas. Ya tenemos agendada una más. Ok. No decimos bien. cuándo ni nada y seguramente habrá más. Así que, psicóloga, ¿qué especialidades tenés para que la gente sepa? Bueno, TCC, terapia cognitiva conductual, y DBT, que es una Bien. terapia específica para trastornos más psiquiátricos, trastornos de la personalidad, casos más graves. ¿Y trabajás con, aparte de adultos? Adultos y atiendo parejas. Bien. Y hoy vamos a hablar, por eso trabajás también. Adolescentes. Adolescentes. Tema difícil, no que sea complicado también, difícil. Obviamente si hablamos de adolescentes, vamos a hablar de padres y demás. Autolesiones en adolescentes. Bien, las autolesiones son cuando se dañan físicamente el cuerpo. Sí. Puede ser con gilet, con tijeras, quemaduras, golpes. Lo más común es que lo hagan en brazos y piernas, porque son lugares del cuerpo que se pueden, digamos, esconder más fácilmente. No es un diagnóstico en sí mismo, es decir, no está en el DSM-5. Bien. Tras diagnóstico, ¿qué significa? Que es un síndrome y que detrás tenemos un cuadro de base. Okay. Puede ser un TCA, trastorno de la conducta alimentaria, puede ser un trastorno ansioso generalizado, una depresión severa, y aparece como síntoma la autolesión. O sea, re florido, puede haber un montón de cuadros y la esa mayoría consecuencia. De las veces, exacto, es el síntoma y en la mayoría de los casos ese cuadro está. O rasgos del trastorno límite, porque como son adolescentes no podemos diagnosticar a alguien de trastorno límite de la personalidad porque la personalidad se está constituyendo. Pero sí que ya aparecen rasgos del TLP. No ansiedad, por ejemplo. Pregunta de desconocimiento. No, ansiedad no llevaría... como estado no. emocional, no. Sí, No. si hay un trastorno de ansiedad generalizado, tal cual lo dice el DSM-5, ahí podría aparecer la autolesión. Bien, pero siempre tienen que ser trastornos bastante importantes para llegar a ese límite. Exactamente, o sea, no cualquier adolescente se puede autolesionar. Tiene que haber una vulnerabilidad biológica y un ambiente invalidante, digamos, que lo permita. No es que todos los adolescentes... ¿A qué llamamos ambiente invalidante? Digo, para que la gente también entienda. Ambiente invalidante tiene que ver con estos adolescentes que no confían en nadie, digamos, no hay una estructura familiar contenedora, no hay afuera tampoco una red de contención en la escuela, porque hay bullying, porque hay trastornos psiquiátricos adentro de la casa, o sea, tenemos antecedentes de familias o consumo problemático, o violencia, o trastornos en la familia que ni hay lugar para prestar atención y escuchar a ese adolescente, si hay padres con depresión y con este tipo de patologías. A veces se salvan afuera, con una red de contención, un deporte, una actividad recreativa, el colegio, y otras veces no están esas puntas y ahí aparece como el sufrimiento extremo emocional. En las autolesiones, las más comunes son cuando ellos intentan aliviar y calmar el dolor emocional en el corte. Si estamos hablando de un caso ya diagnosticado de una depresión severa, el adolescente se corta para sentirse vivo. Es como que en el dolor físico llena un vacío. El físico tapa el emocional. Claro, cosa lo gestiona de mal manera, lo alivia. Vos estás sintiendo tanto dolor emocional que empezás a sentir el dolor del corte y alivia, distrae. Es una mala gestión, obviamente, de las emociones. Por eso hay una desregulación emocional. Ahora, si uno tiene que pensar, ¿qué siente ese adolescente? Si podríamos pensar, cuando se está lastimando, culpa, angustia, me quiero morir, o sea, ¿es eso? ¿Me quiero morir o no? No, hay conductas autolesivas con intencionalidad suicida y hay algunas que no. Perfecto. Estamos Estos hablando, cortes no son... claro, estamos hablando no estamos generalizando. Exacto, cada de caso. Las que no son. Obviamente uno de las primeras entrevistas, que lo hace desde la DBT, que yo me especializo, indagás si hay una internación psiquiátrica previa, un intento de suicidio, preguntás qué quisiste hacer cuando te cortaste. Y por lo general, ¿qué te dicen? Calmar el dolor, vacío, rellenar un vacío. O sea, hay distintos, obviamente es caso por caso, según la línea de vida y la historia de ese adolescente, pero estamos hablando ahora de las autolesiones no como intentos de suicidio. Como esto, calmar. Como calmar el dolor, llenar un vacío. Hay muchos adolescentes que están sobreexigidos, que son
en vez de tener desregulación, tienen sobreregulación emocional, muy perfectos. Entonces, cuando ellos sienten que se equivocaron, por ejemplo, en un ¿Exigidos examen, de ellos o de los padres? ambos, desde el ambiente familiar y de ellos mismos, esta sobreexigencia, cuando creen que cometieron un error, se autocastigan con el corte. Corte, golpes, quemaduras, algunos se queman. Y también siempre cómo indagás. ¿Cuándo te lo hiciste? ¿Cómo? ¿Con quién estabas? ¿A quién le contaste? El minuto antes. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te despertaste ese día? El minuto después, ¿a quién se lo contaste? Porque a veces ¿Lo cuentan? es un intento de pedir ayuda. Sí, claro. Algo me pasa. Me corté. En ese caso no lo ocultan, lo muestran. Muchas veces lo ocultan por vergüenza, o sea, vergüenza y culpa. Entonces esto hay Eso que... te iba a decir, si sienten culpa después, los que vos ves y hablas, ¿entendés? ¿Sienten Muchos sienten culpa, sí. El espacio terapéutico, a veces yo digo, bueno, si no te animás a contárselo a tu mamá, a tu papá, a tus criadores, pedí hacer terapia. Quiero hacer terapia, porque ahí no está la presión de no cumplir, de desilusionar a los padres, ¿por qué me hago esto? Mamá va a sufrir. Entonces, en ese espacio terapéutico pueden contar, me autolesiono. Por supuesto que no es lo mismo un adolescente que se autolesione todos los días que uno que lo haya hecho en un caso eventual, una vez por alguna crisis emocional que haya tenido. Vos sabés que, disculpame que te interrumpa, vos sabés que trabajando como docente, que bueno, les comenté que trabajaba con adolescentes, tuvimos el caso de un chiquito que lo contó en la escuela, que se cortó para ver si sentía, qué tamaño le significaba el dolor, si era el mismo dolor que sentía porque la madre lo abandonó. Él sentía mucho dolor por el abandono de la madre, lo que dolor el papá. Emocional. Exactamente. Claro. Y bueno, quería probar eso. Claro. Terrible. Por ahí terrible. el dolor físico, empezás a sentir ese dolor, entonces alivia o disimula o calma ese vacío que es que no se pone a laburar en una terapia, que no hay otra red de contención, que él carga ese dolor. ¿Por qué está tan visible últimamente este tema? Porque empezó a ver, pienso que todos fuimos adolescentes, no sé, pero cuando yo fui adolescente, no se hablaba de esto. No. La realidad es que no sé, ustedes, No. pero no se hablaba. A Y ver, hoy yo está creo que mucho más, bueno, el bullying lo mismo. toda la Creo que salud va de la mano mental al bullying, en los ¿no? últimos 10 Sí. años y por las redes, gracias a Dios, tiene más difusión. Accedemos más Pero a la hay información. más adolescentes que les pasa esto. Lamentablemente se incrementó. Bajó la edad, antes era a los 13, ahora arranca a los 11, que es en la preadolescencia. ¿Y por qué se incrementó? Yo creo que ahí la influencia de las redes sociales hizo que se aumente. ¿Por qué? Porque un adolescente que puede autolesionarse, que dijimos que no todos pueden, tiene una autoimagen y un autoconcepto de sí mismo deficitario. Es decir, no tiene un amor propio. Claro. Entonces, ¿qué pasa con las redes sociales? La comparación está a la orden del día. En un segundo scrollean y ven qué está haciendo el otro, qué ropa se está poniendo, a dónde está yendo de viaje, cómo es el cuerpo. Y en una persona que tiene el autoconcepto bajo, cuando mira al otro, el otro siempre es mejor. El otro siempre tiene una vida mejor, tiene más amigos, tiene más chicas o chicos que gustan de ellos. Entonces, esto de las redes sociales, uno antes, cuando en nuestra adolescencia, para ver, no sé, qué se ponía tu amiga, tenías que ir a la fiesta, Sí. che, ¿qué te vas a poner? Hoy es desde casa, en un segundo, Instagram, TikTok, y ahí es donde creo que hay, y también, lamentablemente, y deberían prohibirlas, hay cuentas de Instagram y TikTok donde hay adolescentes autolesionándose. Obviamente estas deberían estar prohibidos, pero digo, eso también hacen. Él lo hizo, le funcionó, calmó el dolor, yo lo puedo hacer, por eso hay más cantidad ahora que hace unos años de autolesiones. Desconocía lo de esas cuentas. Sí, No, terrible. no A mí me sabía lo contó una tampoco. paciente, digo, una consultante, y digo, no puedo creer. Pero que ven a los mismos adolescentes. Sí, cortándose con los cortes, van mostrando los antebrazos, es muy común en antebrazos. No, y ¿Y eso? también, pensaba en las familias, digo, también la sociedad y los contextos familiares fueron modificándose. Digo, de cuando nosotras éramos adolescentes, ahora la realidad social también se fue modificando. No digo que antes éramos más vistas o más tenidas en cuenta, pero digo, hoy me parece que hay muchos adolescentes o jóvenes
y no tienen la mirada de un adulto cerca. No, totalmente. Y Se eso- sienten solos. Exacto. Digo, como yo antes hablaba de este lugar seguro que uno intenta que Ujú. sea su casa, sea el lugar seguro para su hijo, para sus hijos, digo, claramente en estos casos que vos estás contando, ese lugar Esa seguro red no no está. existe. Y confianza, porque yo indago con los consultantes, digo, esto se lo contaste a alguien, vos confías en tu mamá, confías en tu papá. No. Es así, ¿no? A veces salva una red escolar, un deporte, un grupo de amigos sólidos, un abuelo, y a veces Algún otro adulto te iba a decir que algún otro adulto, exacto. Y a veces esto ¿Y no los hay. pares qué lugar ocupan? Un amigo, amiga. Mira, los pares son fundamentales en la la adolescencia ya es Sí. complicada, ¿por qué? Porque hay cambio hormonal, Mm. cambio corporal, físico, social, educativo y se está formando como la identidad, la forma de ser. Y ellos se van formando por la imitación. Y la imitación está en los pares. Entonces, si Pares los que pares se ayudan o cortan, pares- y claro, exacto, Claro. que benefician, que favorecen y que no favorecen. Pero el adolescente va mirando todo el tiempo a sus pares para Totalmente. ir armando su identidad. Por eso los pares son importantísimos. ¿Cuáles son los, a ver, no sé, signos o cuestiones que un padre tendría que tener como alerta de decir, esto me llama la atención, esto no, o qué tiene que estar más, no sé, mirando más presente en, a ver, si se corta, pero no llegar a ese extremo. ¿Cuáles son las... Antes, como preventivo. Sí, el previo. Bueno. Esto me llama la atención, no sé, está mucho tiempo en su cuarto encerrado, que no, pues es normal del adolescente. ¿Qué? No sé. Bueno, a ver, la prevención tiene que ver con prestarles atención y con una comunicación Ahí sin está. juzgar y sin invadir. Porque, Eso. ¿qué es no ¿Cómo juzgar? acompañan? Mamá, me peleé, me saqué un 3. Bueno, no, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo. Siempre como No alcanza etiquetando. esto. No, esto no. Es descriptivo. Cuando empiezan a hablar de un tema, bueno, contame. Y validar la emoción. ¿Qué es validar la Exacto. emoción? No es estar de acuerdo. Por ahí uno no está de acuerdo con que el otro se saque un 2. Pero valida, o sea, entiende la línea vital, en el contexto, que no pudo estudiar por tal cosa. Valida, porque las emociones son todas válidas. Entonces tenemos que validar las emociones de nuestros hijos, de los adolescentes. Esto es preventivo, porque la autolesión es una manera de gestionar el estado emocional, reprimiéndolo, no sentir la angustia. Y las emociones hay que aceptarlas como tal, no castigarnos por sentir tristeza, evadirlas, negarlas, suprimirlas. Cuando todo esto pasa con la gestión emocional, se puede autolesionar. Si tu familia sabe gestionar las emociones, es más probable que ese adolescente encuentre ahí un referente y no haga esto, digamos, y pueda gestionarlas de manera más saludable. Ahí está el problema también, que no sabemos, no nos enseñan, no sabemos, no nos ocupamos de aprender a cómo gestionar nuestras emociones. Porque, Debería estar Un como mínimo, materia, como geografía. pero totalmente, ya se Darle, está sí. tratando Ya se de está tratando. implementar ahora. Así como está la ESI, que le falta muchísimo a mi Sí, entender, totalmente. metan gestión de Gestión de emociones. emociones. Es Totalmente. fundamental. Porque es toda una desregulación emocional, Sí, digamos. sí. Es esto que decía tu alumno, Claro. es el vacío, el dolor porque mi mamá me abandonó. Exacto. Bueno, ese hecho puede seguir estando, pero ¿cómo lo gestionás? ¿Lastimando Claro. tu cuerpo, dañándote? ¿O lo procesás de otra manera, este dolor de algo que no controlaste, ¿no? Que lo hizo el otro, que te excede? Yo te preguntaba por privado antes si había algún espacio donde los adolescentes puedan de manera anónima decir lo que les pasa, pedir ayuda. Como alguna línea tipo el Sí, 144. algo. No, que yo No hay, sepa, ¿no? no. En capital, en provincia, no sé, desconozco. No, desconozco. No hay. Sí, en el espacio terapéutico nosotros no levantamos el secreto profesional y esto se lo Ok. aclaramos si no hay riesgo de vida. O sea, si se lastiman vos... Yo no tengo, sabía eso. a ver, para poder informarle esto a un padre y levantar el secreto profesional. Pensé y que esto tenían que decirlo. No, Si si no no hay hay riesgo riesgo de de vida, vida, no. Yo lo hablo con ellos y ellos me lo autorizan a hacer una entrevista vincular, hablo con los padres, pero yo no puedo saltear, romper el secreto profesional, porque también tienen que tener confianza. En general, si te dicen que no se lo contaron a los padres, es porque culpa, esto va a empeorar la casa, vergüenza. Si no hay un riesgo de vida, para sí o para terceros, no. Ahí estaría como la ayuda, ¿no? Y el riesgo de vida es como, bueno, ir bastanteando hasta que es como... también es Exacto. un hilo No, fino. aparte cuando hay intentos de suicidio no son, digamos, autolesiones livianas,
¿no? Hay como otra cosa muchísimo más grave. Esto, las autolesiones son cortecitos. Cortes. Hay más profundos y hay menos profundos, pero son cortes. Bien, nos quedamos todas como... Sí, sí, es muy fuerte. No, me quedé pensando en esto de, digo, si logra este vínculo empático con vos y puede confiar en vos, uno no puede quebrarlo. No. Excepto que uno claramente vea que hay un riesgo. Obvio. Y ahí no queda otra. Porque digo, Sí. si ese adolescente no tiene una red y De tiene confianza. exacto, Es una el red de adulto de confianza, confianza. y tiene su adulto Yo pienso que lo es referente. todo en ese momento. Exacto. Es Entonces, romper la alianza terapéutica. Exactamente. Sin el Pero- consentimiento, no. Pero Exacto. ahí en ese momento son mucho más que una alianza terapéutica. Ahí está Claro. siendo... Ahí está siendo su pilar, su Sí. eje. Suena feo Su- decir su amiga, pero No, no, pero es sos- amiga, sos- pero es su sostén. Exacto. Como- Es un sostén. Es el sos bastón, su todo capaz es un- que tenés es en el ese bastón momento. emocional que está Claro. necesitando en ese momento. Es la persona que lo sostiene, que la Bueno, escucha, exacto. que puede confiar. La terapia más adecuada para las autolesiones es la DBT. Yo estudié en Fundación Foro, hice varios posgrados. Es la tercera ola de la terapia cognitivo-conductual. La inventa una psicóloga estadounidense que aún vive, Lina Marshall. ¿En qué consiste esta terapia? Que es bastante más que, o sea, tienes tu terapeuta una vez por semana, psiquiatra, que en algunos casos se medican, en otros no, esto lo determina el psiquiatra junto con el psicólogo, y son grupos de habilidades que enseñan. O sea, este no es un grupo terapéutico, sino que es un grupo psicoeducativo donde hay un terapeuta que lo coordina y que enseña habilidades para regular las emociones. Son 4 módulos: mindfulness, regulación emocional, tolerancia al malestar y efectividad interpersonal. Es más amplio que una terapia en esto de la contención, porque vos tenés Sí, el sí, grupo sí. donde hay otro grupo de personas que tienen lo Es mismo todo que un vos. abordaje. Tenés tu terapeuta, que a veces es 1 o 2 veces por semana, según la gravedad y la frecuencia de los cortes. Es una terapia más costosa, no está lamentablemente en ningún No. servicio público y muchísimo más amplia, pero bueno, lo amerita el Pero hay síndrome. casos que no van con cualquier terapia tampoco. Y a ver, Pueden, pero digo, si uno quiere... podría remitir el síntoma con una terapia cognitivo-conductual, pero no siempre, a veces se necesita Un eso poco más. específico, un poco más de DBT, lo mismo que la interconsulta con psiquiatría. A ver, A veces no alcanza con psicología solamente. exactamente, por lo menos una interconsulta para que un colega determine si es necesario un tiempo Igual lo tomar principal es que puedan llegar a pedir ayuda. Exacto. Llegar a Sí. un alguien que Exacto. los escuche. Sí. Llegar a esto que decimos la alianza de que puedan poner en palabras lo que les pasa. Ya hablar, Bueno, por eso esto de Un venir a hablar montón. de la difusión, porque puede haber adolescentes que están escuchando, o padres también, los maestros, los docentes y el servicio educativo, estar atento. abuelos, Abuelos. tíos. Es raro, por ejemplo, que en pleno calor tengas un adolescente todo tapado, Bueno, ahí está algo para viste, ver. nunca claro. un yo, entonces decís, bueno, a ver, che, ¿por qué no muestra los brazos? ¿Qué pasa? Necesitas ayuda. Y con esto de la pregunta amplia, ¿querés hablar? ¿Querés contarme algo? Y sin juzgar, ¿no? Porque ellos, a veces un padre se entera Pero ¿por qué? y te reta haces- por la angustia del Claro. padre, pero ¿cómo te vas a cortar? Y lo reta. ¿Por qué no viniste a hablar conmigo? Nadie va Claro, a no hacer cortarse esa- y dañar su cuerpo. Claro. A ver, no Claro. pudo hacer otra cosa, pero ahí ya aparece Que el tener reto. cuidado con las Ahí, preguntas. ahí aparece lo invalidante. Sí. No Ahí le entender la cerraste la puerta. Ya está. Si quería decirte algo, Exacto, ahí Ya ya está. se la cerraste. Entiendo lo que te pasa. O sea, entender en ese Exacto. contexto a esa persona, por lo menos validar la emoción, aunque uno no esté de acuerdo. No, y aunque uno no entienda, te valido la emoción Claro. y busco ayuda. Ujú. Porque esto a mí me está desbordando. o Y bueno, si yo veo no que te sé están cómo pasando manejarlo- cosas que no me di cuenta. Exacto. Charlemos. Si no Charlemos. querés ahora, después. Cuando Claro. quieras, estoy. Y si no saben decir nada, un abrazo. Un No abrazo. digas nada. O sea, Sí, estar, escuchar. A veces estoy, es una escucha no sé. activa y no decir claro, por ahí no nada. puedes decir nada y abrazar a tu hijo y... Estar. Todas las conductas tienen una función. Ah. Esto es una conducta, la autolesión, porque es intencional. Claro, ¿Qué función cumple? Tapa un dolor emocional, un mensaje. en una depresión severa. Es normal que el adolescente quiera estar encerrado en la pieza, pero ahora si hace 4 días que no sale, no se baña, No no, come. tiene amigos, no sociabiliza, estamos hablando de una depresión, tal vez. Bueno, chequémoslo, descartémoslo. Entonces ahí la autolesión es salir de la apatía, sentirse vivos. Entonces digo, hay que ver qué función, el terapeuta que hace, ve qué función cumple en ese adolescente particular, con esa línea de vida, en ese contexto que se autolesionó, no es lo mismo que lo hagan solos,
que salgan a la cocina y se lo muestren a la madre, puede ser un intento de pedir ayuda. Claro, ¿Qué totalmente hay diferente. detrás porque también el diagnóstico, yo indago mucho, bueno, en casa, mamá, papá, ¿tienen internaciones? ¿Fueron al psiquiatra, a la abuela, al tío, alguno? ¿Visitó un psiquiatra, un psicólogo? Digo, porque cuando hay antecedentes familiares, Cambia todo. cambia sí, todo. Totalmente. No, mamá tiene depresión, no sale de la cama. La abuela está internada. La sí, abuela sí, estuvo no. internado, el tío se mató. Sí, era, Está la vulnerabilidad biológica. Claro. Pero siempre la desencadena el ambiente. El ambiente es que puede ser validante, invalidante, funcional, disfuncional. O sea, tienen que estar las dos cosas. Lau, seguiremos con este tema. Nos queda corto, obviamente, seguiremos hablando. Súper clara, es un tema nada que no se habló nunca y creo que hay que poner mucha palabra y mucho de esto. Un placer. ¿Dónde te encuentra la gente? En mi cuenta de Instagram Pueden ver tus videitos. Sos pueden ver- muy práctica, sí, por de un cierto. minuto, así psicoeducativos. Muy Hay que buenos. hablar de todo. Muy buenos, en serio. Lau Pepe como mi apellido, psicóloga, todo junto en minúscula. Lau Pepe Psicólogo, ahí está. Ahí me buscan. ¿Y atendés presencial, virtual, solo virtual? En este momento solo virtual, adolescentes, adultos y atiendo parejas. Bien, Desde ahí está. TCC y DBT. Genial. Chivo también paso. Pasa. Ahora voy a hacer un grupo con otra colega porque trabajé mucho tiempo en consumo problemático de sustancias en una comunidad terapéutica que nos derivaba a pacientes de Cedronar. Virtual, un grupo para familiares, Bien. para contención y orientación familiar al adicto. No es para los Para adictos. cuidar a los que cuidan, diríamos. Una cosa Exactamente, así. y enseñar ciertas habilidades, es terapéutico y psicoeducativo porque hay que convivir Virtual. obviamente virtual. Por ahora es todo virtual. Bien, me parece muy bien. Bueno, gracias por estar, nos vemos en breve. A vos por invitarme. Un Besito. placer. Chau, chau. Pequeño cortecito y ya seguimos con más programa. No, es súper interesante.